Me llamo Yaretsi Montalvo. Tengo 64 años y hace 3 que aprendí a disfrutar del silencio en mi propia casa. Soy viuda desde hace una década y mi vida transcurría con una tranquilidad absoluta hasta que la pantalla de mi teléfono se iluminó un martes por la tarde. Era un mensaje de mi hija, Camila. No habíamos cruzado una sola palabra en 36 meses. El texto era breve, casi clínico. Rodrigo y yo creemos que es momento de hacer las paces. Cenemos juntos este sábado. Solo nosotros, solo. Me quedé mirando esas palabras mientras regaba mis plantas. Camila y yo dejamos de hablar porque ella y su esposo, Rodrigo, intentaron convencerme de vender mi casa para financiarles un negocio de importaciones que no tenía ni pies ni cabeza. Cuando me negué, Camila me acusó de ser una madre egoísta que no quería verla prosperar. Empacó sus cosas, se fue dando un portazo y cortó todo contacto. Yo no la busqué. A mi edad, uno ya no tiene energía para rogar amor. Sin embargo, el mensaje despertó mi curiosidad. ¿Habían madurado o necesitaban algo más? Decidí aceptar la invitación, pero la experiencia me había enseñado a no ir con los ojos vendados. Camila siempre tuvo gustos caros y el hábito de olvidar su cartera en los momentos convenientes. Respondí con un simple «de acuerdo». Ella me envió la dirección de un restaurante de carnes y mariscos bastante exclusivo en la zona financiera de la ciudad. Una cena para hacer las paces. La noche del sábado, antes de salir, tomé una decisión muy sencilla. Saqué mis tarjetas de crédito principales de mi bolso y las guardé en el cajón de mi buró. Solo metí 500 pesos en efectivo y una tarjeta de débito con fondos limitados. Si la cena era genuina, no importaba quién pagara. Pero si era otra cosa, yo estaba preparada. ¿Qué me esperaba realmente detrás de las puertas de aquel restaurante? Llegué al restaurante 10 minutos antes de la hora acordada. El lugar olía a mantequilla derretida, madera fina y arrogancia. El anfitrión me guió a través del salón, esquivando mesas iluminadas con velas tenues. Me dijo que mi familia ya me estaba esperando. Al acercarme, mis pasos se volvieron más lentos. La mesa que Camila había reservado no era para 3 personas. Era una mesa grande, redonda, ocupada por 8 personas. Allí estaba Camila, revisando su teléfono. A su lado, Rodrigo reía a carcajadas, y rodeándolos estaban los padres de Rodrigo, su hermana menor y el esposo de ésta, toda la familia política de mi hija. Me detuve a un par de metros, observando la escena. Ninguno de ellos me había visto aún. Era evidente que esto no era una cena íntima de reconciliación. Era una emboscada. Por un instante, la decepción me apretó el pecho. Podía dar media vuelta, salir por la puerta giratoria y volver a la paz de mi jardín. Pero huir no es mi estilo. Si querían jugar, yo quería ver exactamente cuáles eran las reglas. Me acerqué en silencio hasta quedar frente a ellos. Camila levantó la vista y fingió sorpresa, seguida de una sonrisa demasiado amplia. «Mamá, qué bueno que llegaste», exclamó, poniéndose de pie para darme un abrazo que se sintió frío y hueco. Rodrigo me saludó con un asentimiento desde su silla. Sus padres murmuraron un «buenas noches» sin dejar de mirar la carta. Tomé el único asiento vacío, justo en el extremo de la mesa. Pensé que seríamos solo nosotros. Comenté en un tono bajo, neutral, mientras acomodaba mi servilleta. «Ay, mamá, no seas así. Los suegros estaban en la ciudad y queríamos aprovechar para que todos convivieran. Somos familia». No respondió Camila. Volviendo a su teléfono, asentí lentamente. Sabía perfectamente que no me consideraban familia. Me consideraban una oportunidad. Apenas me hube sentado, el mesero se acercó con una libreta en mano. No hubo tiempo para preguntas sobre mi salud o cómo había estado estos 3 años. La prioridad absoluta de la mesa era ordenar, y lo hacían con una voracidad que rayaba en lo vulgar. «Vamos a empezar con 3 órdenes de ostiones, la torre de mariscos y jamón ibérico para picar», ordenó Rodrigo,
dirigiéndose al mesero con un tono autoritario. Y traiga wagyu para mí y para mi padre. Término medio, Camila cerró su menú de golpe. Yo quiero la langosta entera, con extra de mantequilla al ajo. El resto de la familia de Rodrigo pidió cortes de carne gigantescos, risotos con trufa y guarniciones que costaban lo mismo que una comida entera en cualquier otro lugar. Nadie miraba los precios. Actuaban como si acabaran de ganar la lotería. Cuando el mesero llegó a mí, todos guardaron silencio por un segundo. Una crema de espárragos y un vaso de agua mineral. Por favor, pedí con calma. La madre de Rodrigo soltó una risita disimulada. Solo eso. Yaretsi. Hay que aprovechar la vida. Mujer. No te lleves tus ahorros a la tumba. Esa frase fue la clave. Camila bajó la mirada a su copa. Ahí estaba el motivo. Días antes, yo había vendido una pequeña bodega comercial que mi difunto esposo me había dejado. Era una transacción privada. Pero en los pueblos y las familias, los rumores viajan rápido. Seguramente Camila se había enterado y dedujo que yo estaba nadando en dinero fresco, mientras los platillos comenzaban a llegar, llenando la mesa de colores y aromas extravagantes. Yo me dediqué a tomar mi sopa lentamente. Los escuchaba hablar de viajes a Europa que no habían hecho y de coches que no poseían. Yo era un fantasma en mi propia cena de reconciliación, pero un fantasma muy atento. El festín continuó durante casi 2 horas. La cantidad de comida que esa familia podía ingerir era impresionante. A la mitad de la cena, Rodrigo chasqueó los dedos para llamar al sommelier. Necesitamos algo digno para brindar. Tráiganos la botella de aquel tinto de la reserva especial. Sí, la de la etiqueta negra. Camila sonreía, acomodándose el cabello. La botella llegó. Fue descorchada con ceremonia y servida en copas de cristal. Yo mantuve mi mano sobre mi vaso de agua cuando intentaron servirme. Mamá, relájate un poco, me reprochó Camila. Siempre estás tan tensa. Deberías disfrutar ahora que tienes más liquidez. Ahí estaba, la mención directa al dinero de la bodega. No respondí, solo le sostuve la mirada hasta que ella apartó los ojos, incómoda. Llegaron los postres, pasteles de chocolate amargo, crème brûlée, cafés expresos y licores digestivos para todos, excepto para mí. La mesa era un campo de batalla de platos sucios y copas vacías. Rodrigo se recostó en su silla, palmeándose el estómago con satisfacción, mientras su padre encendía un puro en la terraza contigua. Entonces, el momento inevitable llegó. El mesero se acercó con esa pequeña carpeta negra que todos en la mesa fingieron no ver. La colocó justo en el centro. El silencio se hizo absoluto. Rodrigo tosió falsamente. La madre de Rodrigo miró al techo. Camila, con una naturalidad ensayada, tomó la carpeta, la abrió brevemente y sus ojos se abrieron un poco. Luego, sin borrar la sonrisa de su rostro, deslizó la carpeta negra por la madera hasta que quedó justo frente a mi plato. Tú pagas, ¿verdad? Mamá dijo Camila en voz alta. Considera que es por los 3 años que estuviste ausente. Un gesto de buena voluntad. Miré la cuenta. 64,000 pesos. Aproximadamente $3,200. El silencio en la mesa era denso, expectante. Las 7 personas me miraban, esperando que yo sacara obedientemente una tarjeta de platino y financiara el festín que ellos mismos habían devorado. Querían verme humillada, acorralada por la presión social del restaurante y por la presencia de la familia de Rodrigo. No sentí rabia, ni siquiera sentí tristeza. Sentí una claridad mental absoluta. No iba a discutir, no iba a darles el espectáculo que buscaban. Abrí mi bolso con calma. Camila sonrió, intercambiando una mirada de triunfo con Rodrigo. Saqué mi billetera. Extraje un billete de 500 pesos y lo dejé cuidadosamente sobre la mesa, junto a mi vaso de agua vacío. ¿Qué es eso?, mamá preguntó Camila, frunciendo el ceño. Eso cubre mi crema de espárragos. Mi agua mineral y una excelente propina para el mesero que me atendió, respondí, poniéndome de pie y ajustándome el abrigo.
Rodrigo se enderezó de golpe en su silla. Señora Yaretsi, la cuenta es de más de 60,000 pesos. No puede dejar un billete de 500 y marcharse. Claro que puedo, Rodrigo, dije con un tono bajo pero firme. Yo no ordené wagyu, ni langosta, ni vinos de reserva. Yo no invité a tu familia y, lo más importante, yo no hice esta reserva. Levanté la mano y el mesero se acercó de inmediato. Joven, le dije con voz clara y serena, mi parte está cubierta con este efectivo. Por favor, cóbrele el resto de la cuenta al señor Rodrigo. La reserva está a su nombre y me imagino que dejó una tarjeta en garantía. El mesero miró el billete. Luego miró a Rodrigo y asintió. La cara de Camila perdió todo el color. Mamá, no nos puedes hacer esto. No tenemos cómo. Ustedes decidieron el menú. Camila, que disfruten su cena de reconciliación. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Mientras caminaba por el salón del restaurante, escuché el inicio del caos a mis espaldas. La voz de la madre de Rodrigo se elevó un par de tonos, exigiendo explicaciones. Rodrigo tartamudeaba algo sobre un error en sus tarjetas. No me detuve a mirar. No aceleré el paso, ni me encogí de hombros. Caminé con la espalda recta y la cabeza alta. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Fue revitalizante. El valet parking me preguntó si necesitaba un taxi y asentí. Mientras esperaba, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Camila. Lo silencié. Luego vibró de nuevo. Esta vez era Rodrigo. Apagué el aparato por completo y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Me subí al taxi y di la dirección de mi casa. Durante el trayecto de 20 minutos, miré las luces de la ciudad pasar. Cualquier madre tradicional en mi situación estaría llorando, preguntándose en qué falló, sintiéndose culpable por dejar a su hija en una situación vergonzosa. Yo no sentía nada de eso. Me sentía ligera. Había visto el verdadero rostro de mi hija y, de alguna manera retorcida, esta noche me había liberado de la esperanza inútil de recuperarla. El problema de la cuenta era estrictamente suyo. Ellos comieron. Ellos debían pagar. Sin embargo, sabía que esto no terminaría esa noche. La gente que está acostumbrada a aprovecharse de los demás no se rinde ante el primer obstáculo. Sabía que al día siguiente buscarían venganza o intentarían exigirme dinero de otras formas. Al llegar a mi casa, encendí las luces y preparé una taza de té de manzanilla. Me senté en mi sala y repasé mentalmente las conexiones que aún me unían a Camila. Solo quedaba una y la iba a cortar a primera hora de la mañana. Dormí profundamente esa noche, sin pesadillas ni sobresaltos. Me desperté a las 7 de la mañana con el canto de los pájaros en mi jardín. Encendí mi teléfono. Tenía 42 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de texto. Leí el primero de Camila. Nos dejaste tirados, Rodrigo tuvo que llamar a su jefe para que nos prestara dinero y nos hiciera una transferencia. Es la peor humillación de nuestras vidas, me las vas a pagar. Sonreí levemente y borré el mensaje sin contestar. No tenían por qué pedir lo que no podían pagar. Me vestí rápidamente, tomé mis documentos y, a las 9 en punto, estaba parada frente al escritorio de mi ejecutivo de cuenta en el banco. Había un asunto pendiente desde hacía años. Cuando el padre de Camila vivía, abrimos una cuenta conjunta para emergencias y Camila quedó como firma autorizada. Aunque yo había vaciado casi todos los fondos cuando empezamos a tener problemas, sabía que ella aún conservaba la tarjeta vinculada a esa cuenta, la cual todavía tenía un pequeño margen de crédito a mi nombre. Buenos días, señorita, le dije a la ejecutiva. Quiero cerrar definitivamente la cuenta terminación 4021 y quiero asegurarme de que cualquier tarjeta adicional a nombre de Camila Montalvo quede anulada en este preciso momento. La ejecutiva tecleó en su computadora por unos minutos. Listo, señora Yaretsi. La cuenta está cerrada y los plásticos adicionales ya no tienen ninguna validez. ¿Desea hacer algo más? No, eso es todo. Muchas gracias. Al salir del banco, sentí que la última cuerda que me ataba a la toxicidad de mi hija se había roto. Ahora todo dependía de los límites físicos.
Fui a la ferretería de la esquina. Compré una cerradura nueva para la puerta principal y llamé a un cerrajero. Iba a ser una mañana productiva. Regresé a casa justo a tiempo para recibir al cerrajero. En menos de 20 minutos, cambió la chapa de la puerta principal y del portón de servicio. Mientras él recogía sus herramientas, preparé café y me senté a leer el periódico en el sillón que da a la ventana de la calle. No tuve que esperar mucho. A la 1 de la tarde, el coche de Rodrigo se estacionó bruscamente frente a mi casa. Camila bajó dando zancadas, con el rostro rojo por la furia. Rodrigo venía detrás de ella, luciendo cansado y molesto. Los vi desde la ventana. Camila metió la llave en la cerradura principal e intentó girarla. No cedió, frunció el ceño. Sacó la llave. La miró y volvió a intentarlo con más fuerza. Al ver que no podía entrar, comenzó a golpear la puerta de madera con el puño cerrado. «Mamá, abre la puerta. Sé que estás ahí. No me apresuré. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Caminé lentamente hacia la puerta y, sin abrirla, deslicé la pequeña rejilla de ventilación que usamos para recibir el correo. «¿Qué se te ofrece?», Camila pregunté, con un tono completamente plano. «Cambiaste la chapa», gritó, incrédula. «¿Cómo te atreves? Ayer nos humillaste frente a la familia de mi esposo, nos obligaste a endeudarnos, y además cancelaste la tarjeta de crédito del banco y fui a cargar gasolina y me la rechazaron. La tarjeta estaba a mi nombre, Camila, y la casa es mía. Ustedes me tendieron una trampa en ese restaurante para sacarme dinero. El juego se acabó». Rodrigo se asomó por encima del hombro de su esposa. «Señora, usted nos debe una explicación y el reembolso de esa cena. Lo que hizo fue de mal gusto. Lo de mal gusto fue pedir langosta cuando no traes un peso en la bolsa. Rodrigo, vayan a trabajar». Cerré la rejilla de golpe. Escuché a Camila gritar un par de insultos más desde el otro lado de la puerta. Rodrigo golpeó la madera una vez más, exigiendo que diera la cara. Yo simplemente me alejé hacia la cocina. Encendí la radio y me puse a lavar los platos del desayuno. Podía imaginar su frustración durante años. Camila había jugado la carta de la hija ofendida, esperando que yo me doblara por culpa o por miedo a la soledad. Creía que con la edad yo me volvería más dócil, más manipulable. Se equivocó rotundamente. El respeto no se exige mediante extorsiones familiares, y el amor de madre no significa ser un cajero automático sin voluntad. Después de unos 15 minutos de inútil escándalo, escuché el motor de su auto arrancar y alejarse a toda velocidad. El silencio regresó a mi casa, un silencio denso, puro y completamente mío. No hubo llamadas de abogados, no hubo dramas policiales, no los necesitaba. Mi poder no residía en leyes complicadas ni en demandas, sino en el control absoluto de mis recursos y mi espacio. Sin mi dinero y sin acceso a mi casa, Camila y Rodrigo no tenían ningún poder sobre mí. Esa tarde me dediqué a organizar las macetas de mi jardín. Mientras trasplantaba unas orquídeas, mi vecina asomó la cabeza por encima de la barda. «Yaretsi», escuché gritos hace rato. «¿Está todo bien?», preguntó, un poco preocupada. Me sacudí la tierra de las manos y le sonreí con sinceridad. «Todo está perfectamente bien. Doña Rosa solo estaba sacando un poco de basura que se había acumulado. No hubo más visitas de Camila. Al parecer, la vergüenza de saber que yo no iba a ceder ni un milímetro fue suficiente para mantenerlos alejados. Habían intentado jugar con fuego y terminaron pagando la cuenta completa. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el restaurante. No he vuelto a saber nada de Camila, ni de Rodrigo, ni de su familia aficionada a la comida gourmet ajena. Escuché por medio de una sobrina que Rodrigo tuvo que trabajar turnos dobles durante 2 meses para pagarle el préstamo a su jefe y que Camila ahora se queja con todos de que tiene una madre despiadada. Dejo que hablen. Las opiniones de personas que solo te valoran por lo que puedes comprarles no tienen ningún peso. Yo, por mi parte, decidí usar una fracción del dinero de la bodega para remodelar mi cocina.
y hacer un viaje en tren por el norte del país. Algo que mi esposo y yo siempre quisimos hacer. Me he inscrito en clases de pintura y todos los viernes invito a mis amigas a tomar café a la casa. Mi vida está llena, tranquila y estrictamente bajo mis reglas. A veces las personas creen que las mujeres mayores somos débiles, que el miedo a quedarnos solas en nuestros últimos años nos hará soportar cualquier maltrato. Pero la soledad elegida es 1000 veces mejor que estar rodeada de personas que solo esperan a que te distraigas para vaciarte los bolsillos. No guardo rencor. Simplemente guardé mi dinero y cerré mi puerta. Si alguna vez Camila decide buscarme, no será exigiendo cenas de $3000. Pero, honestamente, dudo que lo haga. Y estoy en perfecta paz con ello. Esa noche aprendí mi lección más valiosa. La mejor venganza contra la gente manipuladora no es gritar ni pelear. Es simplemente levantarse de la mesa, pagar tu parte y dejarlos solos con la cuenta que ellos mismos construyeron. Si algo me dejó esta experiencia no es resentimiento, sino una profunda claridad. A veces, por el simple peso de la palabra familia, toleramos faltas de respeto que jamás le permitiríamos a un extraño. Aprendí que el amor, incluso el de una madre, no debe confundirse nunca con sumisión. Poner límites y cerrar la puerta no te convierte en una mala persona, sino en alguien que por fin aprendió a protegerse. Al final del día, la verdadera soledad no es estar en una casa vacía, sino sentarse en una mesa rodeada de personas que solo te ven como un beneficio. La paz mental es un lujo que se construye de a poco. Y a mi edad, descubrí que el acto más grande de amor propio es simplemente tener el valor de levantarse de la mesa y no volver a mirar atrás.